Saludos a todos mis amigos de Conversando con Ruth Serrano. Buen fin de semana. Como pueden ver, el calor ha llegado a Suiza. Hemos tenido unos días bastante calurosos, pero gracias a Dios porque el invierno es bastante largo. Hoy trataremos sobre el tema del G7. Pero antes, quisiera invitarte a que te suscribas a mi canal. Si no lo has hecho, hazlo ahora. Es para mí muy importante el apoyo de todos ustedes. Solo así podré seguir creciendo y llevándole a todos ustedes información útil para la comunidad. Gracias por suscribir y no se olvide de darme un like. Así es que muchísimas gracias y comenzamos con la transmisión del día de hoy. Toda la prensa internacional, nacional, los periódicos, así como las redes sociales y los telejornales no han hecho más que hablar últimamente sobre el G7. G7 para acá, G7 para allá. Pero, ¿sabemos exactamente qué es el G7? ¿Conoce usted exactamente el significado de lo que es el G7? El G7 significa el grupo de los 7. Es una reunión que se organiza cada año, que tenga efecto o no, y es una reunión que está compuesta por los 7 líderes de las naciones más potentes del mundo. Pero antes de continuar, me gustaría dar un paso atrás para poder hablar sobre el inicio del G7. El primer G7 se efectuó en Francia exactamente el 15 de noviembre del 1975. En esa ocasión, el presidente francés Valéry Giscard d'Estaing invitó a los 7 líderes de las grandes potencias mundiales más ricas del planeta para que se reunieran en el hermoso castillo de Rambouillet en Francia para discutir temas sobre la situación mundial que irían a impactar el resto del planeta. De hecho, el 15 de noviembre de 1975 se reunieron en este hermoso y famoso castillo Gerald Ford, 38º presidente de los Estados Unidos, Harold Wilson, del Partido Laborista Británico, y primer ministro británico Aldo Moro, presidente del Consejo de Ministros de Italia, quien fue a su vez elegido 2 veces como presidente de la Asamblea Constituyente. Si bien recuerdan, Aldo Moro fue secuestrado por las Brigadas Rojas y luego fue asesinado. Takeo Miki, primer ministro del Japón. Pierre Trudeau, primer ministro del Canadá. Helmut Schmidt, del Partido Socialdemócrata Alemán y canciller alemán. A la reunión asistió también el ministro de Economía francés, como otros miembros del gobierno italiano. Es importante saber que el G7 no siempre se llamó así. Anteriormente, el G7 se llamaba la Cumbre de los 6 y estaba compuesto por 6 personas, aunque sí a cada reunión pueden asistir más personas, pero el nombre deriva de los invitados principales, que son los líderes mundiales. Antes de continuar, me gustaría hablarles sobre este fabuloso castillo de Rambouillet. Este castillo, luego de pasar por varias manos y haber sido remodelado en varias ocasiones, también perteneció a algunos de los familiares de Luis IV y fue propiedad de Luis VI. Luego de efectuarse la primera reunión, poco a poco se fueron uniendo líderes de otros países como Japón, Italia, Francia, Canadá y otros líderes que ya habían formado parte del G7 y que mientras pues ya habían obtenido rangos superiores. Muchos de estos líderes, como dije antes, ya habían obtenido rangos superiores, lo que dio lugar a que la reunión se convirtiera en una reunión entre jefes de Estado. Por eso, el 23 de junio de 1980 se efectuó otra reunión muy importante con líderes mundiales.
altamente importantes como los antes mencionados en Venecia, Italia, y fue en la isla de San Giorgio, una isla fantástica que he tenido la posibilidad de conocer. En esa reunión estuvieron Margaret Thatcher, Valéry Giscard d'Estaing, el presidente italiano Francesco Cossiga, Helmut Schmidt, el presidente americano Jimmy Carter, Roy Jenkins, Saburo Okita y Pierre-Éliott Trudeau, entre otros. Bueno, habría mucho que contar, pero un dato interesante es que existían reuniones en las cuales los líderes mundiales se encontraban para discutir los temas de economía mundial y también para calmar las aguas económicas cuando éstas estaban turbulentas en varias ocasiones. El grupo luego se dio a conocer con la sigla G8. En ese entonces, Rusia formaba parte del Summit, hasta que Rusia se anexó a Crimea y pues en ese entonces Rusia fue expulsada del G8 en el 2014. Pero, ¿qué hace el G7, G8? ¿Para qué sirven estas reuniones? ¿Qué es lo que hacen estos líderes? En pocas palabras, lo que hacen estos líderes es reunirse para poner sobre la mesa los temas importantes del momento, temas mundiales como climate change, la economía, la salud, cuentas pendientes, también la situación de los países en vía de desarrollo, ayudas, y en este caso, claro, está sobre la mesa el tema del COVID-19. En esta reunión del G7, los miembros se reunieron para, entre otros temas, también hablar de temas que están a la orden del día. Estos temas que, entre otras cosas, también formaron parte de los temas en la boleta en el referéndum que se acaba de efectuar aquí en Zúrich, Suiza. Claramente se trataron temas como el desarrollo internacional y se habló de los países en vía de desarrollo. En cuanto al COVID, es importante notar que el líder británico Boris Johnson declaró que él está convencido, que él está de acuerdo a impulsar a sus colegas, a incitar, a motivar a sus colegas para que ellos asuman una posición firme y concreta a favor de la vacunación mundial. También declaró que él está dispuesto a apoyar el radar global de la pandemia. Lo que quiera decir este radar global de pandemias, pues él está dispuesto a apoyar, es decir, que él está de acuerdo con la inmunización global lo antes posible. Es importante notar que este radar global de inmunización tiene la finalidad de vigilar la inmunización a nivel global. ¿Qué significará esto? Lo sabremos. La pregunta es, ¿por qué es importante poner atención a lo que pasa con el G7? ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué nos debería y nos debe interesar a todos los ciudadanos del mundo? Es importante porque cuando los líderes de los países más ricos del mundo se reúnen en una mesa redonda a tratar los temas importantes de lo que tiene que ver con el planeta, que nos afecta directamente, pues tenemos que estar informados sobre qué pasa en esas reuniones, de qué se habla,
cuáles son los temas, qué decisiones se toman y cómo nos afectan individualmente. Ya he mencionado los temas más relevantes que se trataron en el G7 de este año 2021. Pero vamos a hablar sobre la crisis del COVID-19, una crisis que nos afecta a todos y que es un tema primordial que ha sido tratado en este G7. ¿De qué manera se regirá la crisis? ¿Cómo se van a organizar las vacunas? ¿Cuántos países recibirán donaciones de vacunas? ¿Por parte de cuáles países? ¿Cuáles son las reglas para la vacunación? ¿Qué países en vía de desarrollo recibirán más vacunas que los demás? ¿Cómo se organiza esta donación de vacunas? ¿Cuáles son los gastos pendientes por esos países debido a la necesidad de comprar vacunas e insumos en exceso? ¿Y cómo saldremos nosotros afectados, quienes somos los que pagamos los impuestos para pagar todos esos insumos? Como pueden ver, el G7 no es solo una reunión de líderes políticos que se sientan a discutir temas. El G7 nos afecta directamente a todos. Y existen varios expertos como nuestro amigo Iván Gatón, quien recientemente ha hecho una entrevista en donde con su expertise explica también, claro, con más detalles y con más conocimientos seguramente que yo, los temas que se trataron en el G7. Así es que les invito a visitar las redes sociales y buscar a Iván Gatón, quien recientemente ha hablado también sobre este tema. La cumbre del G7 este año tuvo lugar en Carbis Bay, en Cornwall. Como todos saben, Biden participa por primera vez a la cumbre del G7, un momento esperado por muchos. Y junto a él, el primer ministro del Canadá, Justin Trudeau, el presidente francés, Emmanuel Macron, la cancillera alemana Angela Merkel, el primer ministro del Japón, Yoshihide Suga, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y otros invitados de segunda categoría. Claramente de esta cumbre salieron algunas promesas. ¿Qué se prometió en esta cumbre del 2021? Bueno, se le ofrecieron 2.800 millones de dólares a los países en vía de desarrollo para ayudarles a cambiar su combustible por un combustible más limpio. ¿Cuánto le tocará a la República Dominicana? ¿Quién lo sabe? También se promete enviar 800 millones de vacunas contra el COVID-19 a los países en vía de desarrollo. Eso es algo que se ha prometido, como también los Estados Unidos prometieron 500 millones de dosis. El Reino Unido, que no se quiere quedar atrás, también prometió 100 millones de dosis. Lo que quiere decir que todo ese conjunto de números, junto a lo que ya se había prometido en el G7 del 2009, amonta a 1.000 millones de dosis para los países en vía de desarrollo gratis. ¿Gratis? Bueno, sí, gratis. Todas esas dosis de vacunas que nos proponen, digo nos, porque yo también vengo de un país en vía de desarrollo, pues gratis, creo que, bueno, de alguna forma tendremos que pagarlas. Pero bueno, ya veremos cómo. El presidente norteamericano Joe Biden
estaba muy emocionado en este summit, diciendo que Estados Unidos ha vuelto a la mesa. Claramente el presidente de Estados Unidos busca tomar un sitio en la mesa donde anteriormente estaba el presidente Donald Trump, quien claramente no carecía de la simpatía de muchos de los presentes en el foro, como en foros anteriores. Como pueden ver, es importante estar al día con los temas políticos y sociales que nos tienen que concernir a todos por igual. No importa el nivel de educación que usted tenga, no importa su nivel académico, usted es parte de una sociedad y es parte integrante de este mundo. Y lo que deciden los líderes más ricos y potentes en el G7, a usted también le interesa. Así es que yo espero que esta programación haya sido de su interés y que de algún modo le haya ayudado a comprender un poquito más lo que es el G7. Agradezco mucho su presencia, su compañía en esta transmisión como en las demás. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por ayudarme a crecer. Hasta la próxima. No se olvide de suscribirse a Conversando con Ruth Serrano. Que Dios me los bendiga.